Que fiesta, domingo, puente, agosto, se junta todo, ¿verdad? Pero bueno, si hay hermanos que se han ido a descansar, pues esperemos que Dios les dé un buen tiempo de descanso, que vengan con fuerzas, pero que no se olviden de conectarse. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el comienzo. No el comienzo de la Biblia, sino el comienzo de la Iglesia. Ya el pastor nos adelantó la semana pasada algo sobre el libro de los Hechos, capítulo 1, también mencionó algún capítulo más, pero hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2. Pero el capítulo 2 tiene varias divisiones, aunque se podría hablar del capítulo 2 como un conjunto, pero tiene varias divisiones. Tiene en principio lo que es el bautismo del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. No me voy a centrar en esa parte. Si alguien lo quiere escuchar, no hace mucho que hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo, y como ahora tenemos la oportunidad de regresar a los mensajes, los tenemos grabados, pues quien quiera puede escucharlo de nuevo. Tampoco me voy a centrar, aunque lo voy a mencionar, y el bautismo del Espíritu Santo también lo voy a mencionar, pero tampoco me voy a centrar en la predicación del apóstol Pedro, aunque es tan importante como los otros dos apartados, y lo voy a mencionar. Hoy me quiero centrar en algo que es quizá el propósito de este mensaje, que es el comienzo de qué se habla en el capítulo. Acompañadme al capítulo 2 de Hechos, por favor. La tercera parte, que son poquitos versículos, pero que nos hablan mucho, y es el resultado de las otras dos partes. Nos habla de qué. ¿Del comienzo de qué? De la Iglesia. Venga, animaos, no que sea fiesta, domingo, puente y agosto, no quiere decir que no estemos activos y pendientes, y me gustaría que participaseis si os hago alguna pregunta. Bien, pues sí, con el comienzo de la Iglesia, la primera Iglesia, y quería centrarme en ese tema. ¿Por qué? Pues porque para nosotros debe ser un ejemplo, precisamente porque nosotros también formamos parte de la Iglesia de Dios. Entonces, me quería centrar en una serie de características que tenía esa primera Iglesia. Tenía esa primera Iglesia una serie de características que tienen que ser para nosotros un ejemplo a seguir. Bien, pues vamos a leer en el capítulo 2 de Hechos, versículos 43 al 47. Pero vamos a comenzar en el versículo 42. Yo no sé, es una opinión personal, pero la división la hubiese comenzado un poquito antes. Vamos a leer desde el capítulo 42 en adelante hasta el versículo 42 en adelante hasta el versículo 47 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Vamos al Señor en oración. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí.
reunidos como iglesia, Señor, dándote la honra y la gloria que solo tú mereces. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, y ver todas estas cosas que necesitamos aprender en nuestra vida, Señor, para poder ponerlas en práctica. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Ayúdanos a aprovecharla. Y te pido, Padre, que seas tú quien hable los corazones de los hermanos y también, Señor, seas tú, el Santo Espíritu, quien convenza de pecado, si hay algún alma que no te conoce aquí hoy. Gracias, Señor, por todo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues entonces vamos a ver una serie de características bíblicas y especiales de esta primera iglesia, que podemos aprender de ellos. Y este texto es una descripción de cómo vivían ellos, de cuál era su estilo de vida, de cuál era su estilo de vida que acababa de comenzar. Probablemente no era su estilo de vida antes de ese gran acontecimiento que fue en ese día de Pentecostés. Y lo que encontramos aquí es un relato bíblico, histórico, de la primera iglesia que aparece en la Biblia, la primera iglesia. Y esta es la primera vez en la Biblia que está describiendo en una iglesia, la iglesia de la que hablamos, el nacimiento de lo que era esa iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo era esa iglesia? ¿Cómo era esa iglesia? ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivían ellos? O la pregunta que nos tenemos que hacer hoy aquí, cada uno de nosotros, es, ¿nosotros podemos ser como esa iglesia? ¿O nosotros deberíamos ser como esa iglesia? Bien, pues vamos a ver una serie de características, en algunas me quedaré un poquito más, en otras seré un poquito más breve, pero voy a nombrar 6 características que podemos aprender de esta primera iglesia en Jerusalén y que son de alguna manera características que nosotros podemos y debemos imitar hoy en día. Bien, ¿qué llamamos nosotros, o a qué llamamos nosotros una iglesia bíblica? Una iglesia bíblica. ¿Cómo andamos nosotros con respecto a estas características de esta iglesia que voy a mencionar? En primer lugar, la primera iglesia fue una iglesia centrada en la palabra de Dios. Centrada en la palabra de Dios. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Ahora, tú le puedes preguntar, bueno, ¿y cuál era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles? Pues si te vas unos versículos más atrás la tienes, en el mensaje de Pedro. Él es explícito y él está, o basa su primer mensaje, este es el primer discurso, la primera predicación de Pedro, y ese es el mensaje o la enseñanza de los apóstoles, no solamente de Pedro, sino del resto de los apóstoles. ¿Y qué predicó Pedro? Predicó el Evangelio. Pedro predicó el Evangelio. Y hace unos cuantos meses también hablamos sobre el tema de qué es o cuál es el Evangelio. Y lo que aquí se traduce como doctrina es enseñanza, la enseñanza de los apóstoles. La iglesia es el lugar donde Dios ha señalado para que podamos también conocer su palabra. No estamos diciendo que en nuestra casa no podamos estudiar la palabra. Por supuesto que la podemos estudiar, pero habrá muchas cosas que nos cueste entender y que muchas veces en esta iglesia o en las predicaciones de los hermanos o del pastor podemos aprender. Y la iglesia es el sitio donde Dios ha señalado para que podamos conocer también su palabra. De eso se trata. Cuando Pablo describió a Timoteo, y hay un propósito también, dice a este pastor joven en 2 de Timoteo 2:2, él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el propósito al final de la iglesia?
o uno de los propósitos es darle la honra al Señor a través de evangelizar, de llevar la palabra al resto de las personas. Y le está diciendo aquí a Timoteo, bueno, has aprendido lo que yo te he dicho, ahora tú tienes que predicarlo para que los demás aprendan, esos hombres idóneos, para que ellos también puedan seguir predicando y así el Evangelio se pueda seguir extendiendo. Recordemos cuál era la gran comisión. Pues bien, este era uno de los propósitos de la Iglesia, extender el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y por eso tenían que perseverar en la doctrina. Si no conocemos el Evangelio de Cristo, no vamos a poder predicarlo y no se va a extender. Entonces vemos cómo la Iglesia existe también porque la palabra de Dios existe y es nuestra base de fe y de práctica. Y lo que predicamos aquí domingo tras domingo. La Iglesia existe, la palabra de Dios existe y el propósito es extenderla. Y la Iglesia es el lugar idóneo para crecer también en este propósito. Más adelante en 1 de Timoteo 4:16 dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que nosotros somos gente de la palabra, gente de la Biblia, gente que debemos llevar el Evangelio a las personas que nos rodean. El profeta Oseas describió precisamente la razón por la que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento perecía. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Y la razón cuál fue? Porque le faltó conocimiento. La Iglesia debe proclamar la palabra. Esta primera Iglesia proclamaba la palabra de Dios, proclamaba el Evangelio. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Si quieres saber o entender qué dice Dios en su palabra, ven a la Iglesia. Ven a la Iglesia. No quiere decir que no hagas nada en tu casa, por supuesto. Lee la palabra de Dios. El Espíritu Santo, si tú eres un hijo suyo, Él te va a hablar en cualquier sitio. Pero este sitio es especial. Es especial porque vas a entender muchas cosas, vas a escuchar muchas cosas que son necesarias, y le doy las gracias a Dios porque Él me ha permitido estudiar sobre este tema. Porque no solamente Dios suple la necesidad física de cada uno de nosotros, sino que también suple nuestra necesidad espiritual. Y por eso le doy gracias a Dios por permitirme haber estudiado este capítulo 2. Y eso era lo que esta Iglesia proclamaba. Proclamaba la enseñanza de los apóstoles, proclamaba el Evangelio de Cristo. Y tanto el pastor como los líderes de esta Iglesia, como las personas que suben a este púlpito para predicar el Evangelio, tienen la intención y el deber de que la Iglesia crezca en la palabra, crezca en la doctrina de los apóstoles, crezca en el Evangelio de Cristo. Y la Iglesia existe precisamente para proclamar el Evangelio. Bien, pues esta era una de las primeras características, o la primera característica de esta Iglesia. Y si esta característica no se cumple, el resto no se va a cumplir. O puedes hacer un intento de hacer un conato de predicar el Evangelio, pero si no es teniendo como base su palabra, la doctrina, la sana doctrina, el resto no va a agradar a Dios, aunque lo hagamos a la perfección. Bien, pues en segundo lugar, ellos promovían algo que era fundamental también. Ellos promovían la comunión. Versículo 42 de nuevo dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros.
se dedicaban continuamente a estar en comunión, en comunión. Una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa importante es cómo la vivimos, cómo la ponemos en práctica, cómo respondemos a lo que hemos aprendido. Y es importante cómo respondemos a lo que hemos aprendido. Esta iglesia era la primera iglesia registrada en la Biblia y su intención era dedicarse a la comunión. La palabra en el original lo que refleja es compañía, es sociedad, aunque esto no es un club social, cuidado, es muy diferente, y significa compartir, compartir. Si tú recibes y yo recibo al Señor Jesucristo, comenzamos o ya formamos parte de la familia de Cristo. Y esto es importante. Este concepto que cada vez que suba intentaré luchar para mantenerlo en nosotros, que es el concepto de la familia. Esta iglesia era una familia, porque el Señor la había convertido, la había hecho en la familia de Cristo. Fijaos, lo importante que es para nuestro Señor, y por lo tanto para nosotros, el concepto de familia, que hoy en día está siendo tan atacado, y por tanta gente tratando de disolverlo. Dice así Mateo 21, el Señor Jesús mismo dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar unos obreros para su viña. Tenemos un padre de familia. Fijaos, Mateo 21, 33, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella la vid, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. En Gálatas 6:10 el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en Efesios 3, 14 y 15, y no es el último, pero no voy a mencionar más por no extenderme, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fijaos, Dios crea la familia, Dios fomenta la familia. La iglesia es una familia. La iglesia es un equipo organizado. La iglesia es un equipo organizado que marca la diferencia. Estaba leyendo un libro que se titula Las 5 disfunciones de un equipo para temas laborales. Y decía la diferencia entre una empresa con un equipo y la diferencia entre otra empresa con otro equipo la marca la cohesión que tiene ese equipo. Si ese equipo es organizado, si ese equipo está unido, si ese equipo se aman unos a otros, van a marcar la diferencia entre un equipo y otro. Se me viene a la mente, para los que les gusta el fútbol, cuando el señor Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid, trabajaban 10 para 1, ¿verdad? Y el que marcaba la diferencia era ese uno, porque era el que marcaba los goles. Pero para mí eso no es un equipo. Para mí un equipo es que todos trabajen para todos. Y esta iglesia hacía eso. Todos trabajaban para todos. Es una familia, estar juntos todos, practicar la comunión, ser un equipo organizado. La iglesia universal se ve reflejada en la iglesia local. Hace años estaba hablando con una persona
que me decía, supuestamente creyente, no dudo lo que había en su corazón, pero ella me decía que era creyente. Pero decía, mis padres iban a una iglesia, pero después de que ocurrieron unas cuantas cosas, decidieron dejar la iglesia. Y ahora ellos están en su casa y no creen que sea necesario el congregarse en una iglesia. Bien, si tú no eres parte de una iglesia local, no eres parte de la iglesia universal, que lo sepas. Eso es así, es un hecho. Debes formar parte de esta pequeña familia que somos los que estamos aquí, los que están de vacaciones pero que tienen la costumbre de venir. Y esta iglesia local forma parte de la iglesia universal. Si no formas parte de una iglesia local, no formas parte de la iglesia universal. ¿Por qué? Pues es que lo vemos en este pasaje. Ellos eran una familia. Y con sus diferencias, estoy convencido de que no eran iguales ni en sus pensamientos, ni en sus caracteres, ni en sus temperamentos, ni en sus costumbres, ni en su forma de ver algunas cosas. Pero eran uno, como dice el texto más adelante, unánimes. Tenían algo en común y lo estaban experimentando en ese tiempo. La vida cristiana es una vida esencialmente para vivir en comunión. Otra cosa, no pretendas vivir en comunión con esta familia que estamos aquí reunidos si no vives en comunión con tu familia en casa. No se puede. Eso es incompatible. Precisamente la iglesia debe ser un reflejo de lo que es una familia en casa. El cuidado de los hijos, decía antes, tenemos un padre, la familia, para que sepamos y entendamos el concepto de familia, tenemos un padre, tenemos el esposo. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y luego están los hijos y los hermanos, que somos cada uno de nosotros. Es una familia, una familia. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora la pregunta es, ¿cómo me mantengo fiel y firme en esa profesión de mi esperanza? Versículos 24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vivimos en familia donde debemos estimularnos. Yo necesito estímulo cuando estoy decaído. Sabemos que la vida del cristiano, aunque la pendiente tiene que ser siempre positiva, pero fluctúa, porque el ánimo somos personas y el ánimo cae y el ánimo se levanta, y unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo, y la iglesia y los hermanos están para estimularse. Necesito vuestro estímulo y probablemente algunos necesiten mi estímulo también cuando requieren de ánimo o de exhortación. Eso se llama también el crecer juntos en familia, vivir en familia. Cuando Jesús nos salva, iniciamos el proceso de santificación. Dios está en el negocio de formarnos. Él nos ama tanto que no nos deja en ese momento como estamos, sino que va cincelando. Yo tengo un problema de carácter y Él, pim, me cincela. Tengo el problema de que hablo demasiado o critico demasiado, y a lo mejor, pues en vez de darme con el cincel un poquito, pues me ponen el crisol y me quema. Y me quema hasta que yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo está mal y cambio.
Y Él, por su amor, no nos deja como nos encuentra. Nos intenta moldear a la figura de su amado Hijo. Y eso se llama santificación. Y la Iglesia crecía en santificación. Y tú no creces, ni yo crezco en santidad si vivimos de una forma independiente por nuestra cuenta, si no nos integramos en esta familia. Es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Y si necesitamos ánimo, la gente de la familia o los hermanos de la familia nos animan. Si necesitamos un tirón de orejas, con amor, la gente de la familia o los hermanos de la familia nos pegan un tironcillo de orejas. Y eso es así. El gran problema es que muchos de nosotros tenemos es que amamos demasiado el individualismo y somos muchas veces herméticos. Vivimos centrados en nosotros y no tenemos comunión o la comunión que deberíamos tener. Pero esta iglesia era una iglesia que tenía y fomentaba la comunión entre ellos, entre los hermanos. En tercer lugar, era una iglesia rebosante de oración. Rebosante de oración. Era una iglesia que oraba. Dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Esta gente, desde el día uno sabía cuál era la importancia de la oración. Ellos eran conscientes y en realidad la oración es ser consciente de tu dependencia de Dios. Cuanto más consciente eres de que dependes de Dios, más oras. Más le das las gracias, más le pides, más en contacto con Él estás, porque eres consciente de que sin Él no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y esta gente, estos hermanos de la primera iglesia, eran conscientes de su dependencia de Dios. La Biblia nos llama a orar, y la oración debe ser un deber, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras casas o donde estemos. Es un deber del creyente, de quien forma ese conjunto de hermanos. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, en Mateo 6, los discípulos veían cómo oraba y su pregunta fue: Señor, ¿por qué no nos enseñas? Enséñanos a orar. Y Él les enseña el Padre Nuestro. Ahora muchos dicen: bueno, ¿y para qué voy a orar si Dios lo sabe todo, sabe lo que necesito y sabe lo que va a ocurrir? Y lo sabe antes de que nosotros le pidamos. Pues porque el propósito de la oración no es que nosotros tengamos todo lo que tenemos o todo lo que debiéramos tener. El propósito de la oración es distinto. Dice Juan 14:13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque la oración al final es una forma de glorificar a Dios, de decir: Señor, tú eres mi Dios, el Todopoderoso, y te necesito, dependo totalmente de ti. Como iglesia somos un pueblo que ora porque queremos darle la honra y la gloria al Señor. Y es un reconocimiento humilde de que sin Dios nada podemos hacer. Y cuando nosotros oramos como iglesia, lo que estamos diciendo también es que sabemos cuáles son nuestras necesidades o cuáles son nuestras debilidades, pero al mismo tiempo sabemos cuál es el poder de Dios en Jesucristo para suplir y para atendernos en esas debilidades. Y cuando oramos como iglesia, lo que estamos diciendo es que conocemos nuestra limitación y al mismo tiempo también estamos manifestando nuestra fe en sus preciosas promesas, en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta iglesia era una iglesia que oraba. Nosotros debemos ser una iglesia que ora, y se tomaban esto muy en serio. Esta es una iglesia que cree en el poder de la oración, o más bien en el poder de aquel que escucha la oración, porque la oración en sí no tiene poder. Quien tiene poder es quien la escucha.
Lo que pasa es que, bueno, es una forma de hablar, ¿no? Y creemos en aquel que tiene el poder. Dice en el capítulo 1, que lo leyó el pastor la semana pasada, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos se reunían para orar. Y esta primera iglesia era una iglesia rebosante de oración. En cuarto lugar, era una iglesia que experimentaba el poder del Espíritu Santo. Versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí la palabra temor, en el original, significa ese temor reverente, ese respeto. Y ellos estaban descubriendo que lo que estaban experimentando era algo que no tenía explicación. El comienzo del capítulo, la verdad es que para ellos tuvo que ser algo tremendo, tremendo. Ver cómo el Espíritu Santo desciende, esas lenguas de fuego, cómo todos empiezan a hablar en lenguas, y ven ese suceso sobrenatural. Yo no lo llamaría milagro, yo lo llamaría un suceso sobrenatural, porque no es algo que normalmente pueda ocurrir. Y vemos cómo ellos estaban descubriendo y experimentando muchas cosas que no tenían explicación. Hay otro pasaje donde aparece, y para entender un poquito más el concepto de temor, hay otro pasaje donde, ahora hay muchos pasajes, pero me voy a centrar en uno, de la palabra de Dios, para que podamos entender bien el sentido de esta palabra. En Lucas 7, acompañadme a Lucas 7. Versículos 11 en adelante, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Me gustaría que intentásemos revivir en nuestras cabezas esa escena. Me gustaría que hiciésemos un ejercicio de imaginación e intentásemos revivir esa escena. Era un funeral. Jesús va con sus discípulos y con más gente a un pueblo, una ciudad, una pedanía pequeña que solo se menciona en ese párrafo, Naín. Esa ciudad, ese pueblo, no aparece en el resto de la Biblia. Entonces, cuando llega, él se encuentra con una situación, típica probablemente en cualquier pueblo pequeño en el que se muere una persona. Ahora, era un funeral, se encuentra con un funeral. Probablemente en un pueblo pequeño no hay ni funerarias. Ellos mismos preparan al difunto, al muerto, lo sacan y probablemente lo llevarían al sitio donde iba a ser enterrado. Y Jesús ve esa situación y quiero que nos fijemos en dos detalles bastante significativos. Nos dicen que el joven era hijo único, es la palabra, ese detalle, el joven era hijo único, y el segundo detalle es que su madre era viuda. ¿Qué perdió esa mujer en ese momento? Todo. Una mujer viuda que pierde a su único hijo. Lo pierde todo. Probablemente la mujer, físicamente no, pero espiritualmente hablando, o anímicamente hablando, estaba muerta. También. Y si no estaba muerta en ese momento, quería morirse, porque lo pierde todo, su único hijo. Y Jesús llega en ese momento y se encuentra
esa situación. ¿Y qué es lo que le dice? O primero, ¿qué es lo que siente Jesús? Leemos versículo 13. Dice, cuando el Señor la vio a la viuda, se compadeció de ella. ¿Se compadeció de quién? ¿Del muerto? De la viuda. Se compadeció de la viuda. Ante esa pérdida tan grande, él tuvo compasión. En el idioma original significa que se le revolvieron las entrañas, se le movieron las entrañas. Y ese es nuestro Jesús. ¿Qué es lo que hace? Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Imagínate, una viuda. Imagínate que tú estás ahí, en vez de Jesús. Te acercas a la viuda, que acaba de perder a su único hijo. Tu frase sería, no llores. Probablemente sería la frase más desacertada que podrías dar. A una viuda que ha perdido todo, le dices no llores. Y es probablemente la peor idea que se te puede ocurrir en ese momento. Pero, ¿sabes qué? Solo Jesús podía hacer eso. Porque eso es el único que puede devolverle y puede devolvernos más de lo que hemos perdido. Yo no le puedo devolver lo que ha perdido. Tú tampoco podías devolverle lo que ha perdido. La gente que le rodeaba no podía devolverle lo que había perdido. Pero Jesús se acerca, osado para muchos, y le dice, no llores, no llores. Dice el versículo 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Paró la procesión. Jesús lo tocó y dijo al joven que estaba envuelto o muerto, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Jesús le dio la vida al muerto, le dio la vida a su madre y probablemente a todos los que estaban viéndole. ¿Por qué? ¿Cómo sigue el versículo? Y todos tuvieron miedo. Y esa palabra miedo es la misma palabra que temor en el capítulo 2 de Hechos de esta iglesia. Esa palabra miedo es la misma que aparece en ese capítulo. ¿Y dónde les lleva ese temor? ¿A dónde les lleva ese temor? A glorificar a Dios, dice el pasaje, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El diccionario Kitter, para mí uno de los mejores diccionarios que existen del Nuevo Testamento, lo define muy bien. Dice, este temor es diferente del pavor ante las visiones, o el terror de los malvados por los sucesos terribles antes de la segunda venida. Es como el temor de la Iglesia en sus experiencias de salvación. Y si es verdad, cada vez que se menciona esa palabra temor, hay una experiencia extraordinaria de salvación. Y dice, por último, descarta el temor ordinario, pero provoca temor a aquel que puede echar el alma al infierno. Y es verdad, ese temor es un temor de que Él puede juzgarnos y podemos, si no has creído en el Señor Jesucristo, ser víctima de su ira. Pero cuando ves la escena, ves el poder de Jesús en ese momento y lo relacionas con la iglesia del capítulo 2 de Hechos, ellos estaban experimentando lo mismo.
Ellos ven el poder del Espíritu Santo en el comienzo del capítulo, cómo llega sobre esas personas y actúa de esa manera, y ven ese poder que viene del cielo. Y después, en esa multitud que está en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo derramado sobre ellos, es un momento en el que esa multitud está experimentando cosas impresionantes, igual que lo que experimentaron todos aquellos que estaban alrededor del muerto y de la viuda. Y en un momento toda esa multitud empieza a experimentar eso, y la Biblia dice prodigios y señales, y todos empiezan a responder a eso que están viendo. Esta multitud está formada, fijaos, por gente de diferentes naciones, diferentes culturas, y estaba tratando de proclamar y responder a lo que estaban experimentando, a lo que estaban viendo. Y todos, fijaos, estaban hablando, dice la palabra del Señor, en lenguas, todos hablando en lenguas, confundidos. El relato dice que entonces, en medio de toda esa confusión, se levanta el apóstol Pedro y, puesto en pie, proclama su primer sermón. Y básicamente lo que Pedro dice, inspirado precisamente por el Espíritu Santo que está en ese momento ahí, es tratar de explicar a la multitud qué era lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. ¿Y qué es lo que hacen? Proclamar el Evangelio. Muchos que estaban allí fueron confrontados en sus corazones por sus pecados. Recuerda las palabras que dice Pedro en el versículo 36. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y bien que estaban experimentándolo, ¿verdad? El poder de Jesucristo, el poder del Espíritu de Cristo que estaba también entre ellos. ¿Y qué pasa? Que sus corazones son confrontados. Son confrontados porque Pedro les está explicando realmente qué es lo que está ocurriendo y quiénes eran de ellos y lo que tenían que hacer. Y sus corazones son confrontados y sus corazones empiezan a estar tristes, sus corazones empiezan a estar rotos por la conciencia del pecado, por la consciencia del pecado. Y le dicen, Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces Pedro les responde, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que ocurre aquí es el proceso de salvación, ni más ni menos. Es el proceso de salvación. Cuando Pedro expone el Evangelio, a ellos les aplasta la convicción de pecado. Les aplasta la convicción de pecado. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con esa convicción? Pues, como dice Pedro, se arrepienten, cambian su manera de pensar, cambian su manera de vivir. Hechos 2, 37 y 41 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es el proceso de la salvación. Si tú estás aquí y escuchas y Dios trae, o el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu corazón por la manera en la que vives, o por cómo vives, o por cómo has vivido en tu pasado, pues tienes que venir a Jesús. Ven a Jesús. En Él hay perdón de pecados. Él es el único que puede ponerle la mano al muerto y darle vida a Él y a todos los que están alrededor viendo ese poder. ¿Y cuál es la promesa cuando alguien hace eso? Recibir el don del Espíritu Santo. Ellos hicieron lo que predicó Pedro. ¿Y qué ocurrió cuando dieron ese paso?
Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Cada vez que aparece la palabra temor significa que algo grande está sucediendo en la palabra de Dios. Es ser expuesto a una circunstancia que no tiene explicación. Nuestra salvación no tiene explicación. No tiene explicación, está mucho más por encima de lo que nosotros podemos saber o entender. Y esta iglesia, o esta primera iglesia, experimentaba el poder del Espíritu Santo. Dios está en medio de su pueblo, y cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente. Tú y yo éramos ese muerto. Si tú eres hijo de Dios, tú eras ese muerto. Y cuando tú experimentas el poder de Dios en tu vida, poder de salvación, lo único que nos queda hacer es hacerlo todo en el temor de Dios. Esa es la respuesta, y eso era lo que estaba haciendo esta primera iglesia. Todo lo que hacía, lo hacía en el temor de Dios, porque habían experimentado eso tan grande, el poder de Dios para salvarlos de sus pecados a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y no hay manera de explicarlo humanamente. Dios está aquí, y el poder del Espíritu de Dios está aquí ahora mismo con nosotros. Cuando somos atraídos a su verdad, nuestras vidas son transformadas. Y esto se veía en la primera iglesia, y esto se debería ver en esta iglesia también. Y nos impresiona ver el poder de Dios. La primera iglesia experimentó el poder del Espíritu Santo. En quinto lugar, la primera iglesia fue una iglesia generosa. Se distinguía por su generosidad. Versículo 44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia que aprendió a vivir juntos como una familia, y era el día de Pentecostés. Fijaos, lo que ocurría en ese momento era lo siguiente. El día de Pentecostés, como nos marca en el capítulo 2 de Hechos, volvemos al capítulo 2, dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Venía gente de todos sitios, de todas las naciones, diferentes culturas, estaban tratando de proclamar y de responder a eso. Era una fiesta Pentecostés en la que había mucha gente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que toda esta gente, estos primeros 120 los apóstoles, después esos 3000, ven lo que ocurre, aceptan a Cristo como su Salvador personal y no quieren volver a sus casas. Directamente. Se quieren quedar ahí, con la familia. Pero claro, la mayoría no tenían sus casas ahí, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía que ocurrir en ese momento? Pues que los de allí tenían que compartir lo suyo para que ellos se pudieran quedar, y todos juntos, como iglesia. Entonces, ¿qué hacían? Vendían lo que era necesario para poder dárselo a aquellos que no tenían, porque necesitaban estar y quedarse junto a sus hermanos. No querían volver a sus naciones o a sus sitios de donde procedían. Y vemos como mucha gente estaba dándolo todo para que otros pudieran tener comunión con ellos. Debemos estar listos para compartir, para sacrificarnos también, para bendecir a otros, practicar la hospitalidad,
y eso siempre trae sacrificio. Estamos sacrificando lo privado, o debemos sacrificar lo privado. La comunión es una forma de sacrificio también. La privacidad se sacrifica. Eso pasaba aquí, esta gente hospedaba a todos los que habían llegado, no se querían ir, compartían juntos, vivían juntos. Y eso simplemente reconocían que todo lo que tenían venía de la mano de Dios y usaban lo que Dios les había dado para bendecir a los demás. Y esto es un gran signo de madurez cristiana también, cuando nosotros aprendemos a vivir compartiendo. No es el pensar siempre en la primera persona del singular, es pensar en la primera persona del plural. ¿Cómo puedo yo bendecir a otros con lo que Dios me ha bendecido, me ha dado? Era una iglesia generosa. En sexto lugar, para terminar, fue una iglesia gozosa. Había gozo en esta iglesia, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia que experimentaba el poder de Dios, que experimentaba la generosidad de Dios, que habían experimentado, igual que experimentó la viuda, esa compasión de Dios. Era una iglesia simplemente gozosa. Ahora, hay otra frase que es fundamental para tener gozo en nuestro corazón, para ser agradecidos por lo que Dios nos da, que es la sencillez de corazón. Literalmente significa simplicidad y se deriva de la raíz que significa libre de rocas o liso. ¿Qué ocurría aquí? Que nadie pensaba que era más que el otro. Nadie se sentía superior al otro. Esa era la sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque también se habían conocido a ellos mismos. No solamente habían visto el rostro de Dios y habían conocido a Dios, sino que se habían conocido a ellos mismos. Voy a tratar de explicarlo, porque esto es muy importante. ¿Os acordáis? Bueno, antes dice Juan Calvino, en el comienzo de su libro La institución de la religión cristiana, dice: el hombre nunca llega al conocimiento puro de sí mismo hasta que no ha contemplado el rostro de Dios antes y su visión desciende para examinarse a sí mismo. Os voy a poner unos ejemplos para que tratemos de entenderlo. ¿Os acordáis de la historia de Moisés cuando sube al monte Horeb y se encuentra con la zarza ardiendo? Su primer encuentro personal con Dios, donde Dios le dice: he visto a tu pueblo, la opresión de tu pueblo, también he oído su clamor, he oído cómo ellos piden que el ser liberados. Dice, y dice también ese texto: y soy consciente de su sufrimiento. Así que tú vas a ir a Faraón y le vas a decir: deja libre a mi pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y decirle eso? ¿Sabes? Dios no le contesta a esa pregunta. Dios simplemente le dice: tú ve, porque yo voy a estar contigo. Porque si le hubiese contestado a esa pregunta, probablemente le hubiese dicho: sí, no eres nadie. No eres nadie, pero yo te he escogido para que hagas este trabajo. Y él va, y Dios le dice: y cuando vayas y tu pueblo te pregunte: ¿y de parte de quién? Dice: tú les vas a decir así: yo soy el que soy. Y ese es quien le enviaba. Fijaos, cuando Dios tiene un encuentro personal, o cuando Moisés tiene un encuentro personal con Dios, la única pregunta que se le ocurre es: ¿quién soy yo? Se hace consciente de lo que realmente es.
Porque cuando nosotros nos comparamos, o tenemos también el caso de Isaías, cuando tiene esa visión de Dios en el templo, dice, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¿No es así? Y vemos como cuando nosotros miramos en horizontal y vemos a los demás y nos comparamos, siempre buscamos causas o encontramos causas para justificarnos y al final acabamos siendo como semidioses. Pero otra cosa muy distinta es cuando vemos el rostro de Dios y ya tenemos un parámetro con el que no nos podemos comparar. Y entonces, viendo el rostro de Dios, empezamos a conocernos a nosotros mismos. Y empezamos a ser conscientes de algo que antes no éramos, de lo que realmente somos. Por eso el incrédulo no sabe quién es. No lo sabe. Aunque ellos digan, no, si yo me conozco, no, tú no conoces. Cuando realmente veas a Dios. Lo que pasa es que aprovecha esta oportunidad, porque como no la aproveches mañana no sabemos si la vas a volver a tener. Pero con Dios te vas a ver cara a cara. Si es aquí, tienes la oportunidad de verle y de ser un hijo suyo. Si no es aquí, entonces ya no vas a tener más oportunidades, ni de conocer a Dios, ni de conocerte, o en ese momento probablemente sí te conozcas, pero ya no hay remedio. Y vemos aquí cómo esa iglesia era una iglesia gozosa, porque se conocían también a ellos mismos, porque su parámetro era Dios, su parámetro era lo infinito, y sabían perfectamente que ellos eran seres muy limitados. Esa sencillez de corazón que les ponía a todos al mismo nivel. Por lo tanto, eso es algo muy importante que nosotros debemos, o de lo que nosotros debemos ser conscientes. La gente era feliz y agradecida por lo que Dios le había dado. Y no hay gozo sin sencillez de corazón. Y no hay unidad sin sencillez de corazón. Y no hay sencillez de corazón si no estamos agradecidos, si no agradecemos a Dios la compasión, que se le revolviesen las tripas por ver nuestra condición de pecado y salvarnos. Y vemos, os hago una pregunta, ¿vemos las misericordias de Dios cada día? ¿Disfrutas de esas misericordias de Dios cada día? De tal manera que puedes serle agradecido. Si no lo disfrutas, examínate porque Dios te lo ha dado todo. Y tienes que ser agradecido para poder también ser y tener comunión y ser agradecido o bendecir con ese agradecimiento a los demás. Esta iglesia estaban juntos, disfrutaban juntos con alegría y con sencillez de corazón. Dice Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya para terminar, y perdonadme si me he extendido un poco, imagínate en este momento que tú no has escuchado nada de la Biblia. No sabes nada de la Biblia, tanto creyente como incrédulo. No sabes nada de la Biblia y lo único que has escuchado de la Biblia ha sido este párrafo que hemos leído. Y has entrado por la puerta de este auditorio, esta sala, y la pregunta es, ¿has visto lo mismo o ves lo mismo que hay o que manifestaba esta primera iglesia? Si no es así, yo te pido perdón por la parte de culpa que me corresponde. En algunas de estas características estamos bien con Dios. En algunas de estas características podemos estar flojos. Pues examinémonos
y en las que estemos flojos hay que fortalecerlas, porque es fundamental. Es fundamental para que podamos vivir como vivía esta primera iglesia. Que Dios se agrade en hacer cada día más de esta iglesia, de una iglesia donde Dios es exaltado y es honrado, y donde nuestra descendencia pueda también hacerlo en un futuro, que pueda conocer sus preciosas promesas en Cristo Jesús. Tenemos ejemplo para evitar, tenemos un buen ejemplo en esta iglesia para evitar, y seamos conscientes y examinémonos si en algo tenemos que reforzar, si en algo no estamos bien, pidámosle a Dios que nos ayude. Su Espíritu está aquí con nosotros, con los que le conocemos, y si no le conoces, hoy Dios te ha dado una oportunidad de escuchar el Evangelio, y siéntete agradecido porque Dios hoy ha tenido compasión de darte esa oportunidad que no a todos se la ha dado hoy. Pero te digo que si no aprovechas esa oportunidad no te puedo garantizar que mañana la tengas. Tienes que tomar una decisión hoy, ahora, exactamente, y pensar que lo que puedes recibir es algo que no puedes explicar con palabras, pero que es una bendición. Hay otra característica de esta iglesia con la que concluye el texto, y es que eran bendecidos. Era una iglesia bendecida. ¿Bendecida por qué? Porque agradaba a Dios. Agradaba a Dios y le honraba con sus vidas y con su comunión. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano, por la palabra. Pensaba en las características de esta iglesia que acabamos de escuchar, que acabamos de ver. Características que nosotros tenemos que reflejar. Después de todo, dice Pedro en su epístola que nosotros somos piedras vivas en el edificio de Dios. Y como piedras vivas tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de ser personas rendidas a la palabra de Dios, de ser personas activas en nuestra comunión unos con otros, preocuparnos de tener comunión con los demás, personas rebosantes de oración, personas experimentadas y que experimentan el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en su vida. Y para eso necesitamos vivir las otras verdades, claro, por supuesto. Una iglesia que practicaba y procedía con generosidad y por sobre todo lo que se podía ver en ella como un resultado de todo esto es el gozo más allá de las circunstancias. Así que después de considerar esto, después de escuchar esto, y como terminaba nuestro hermano diciendo, ¿eres realmente parte de la iglesia del Señor? Para ser parte de la iglesia del Señor lo que necesitas es reconocer que necesitas el perdón de tus pecados, que tus pecados te separan de Dios, pero que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso vino Cristo y para darte vida y vida en abundancia. Y si en esta mañana algo de lo que has escuchado te inquieta en el corazón, no te vayas de este lugar sin preguntar, sin acercarte a nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí, a quien te haya invitado, y que puedas preguntar un poco más acerca de este gran amor de Cristo que inundó nuestros corazones. ¿Sabes? Esta iglesia se caracterizaba por la centralidad de la palabra de Dios. Y si hay algo que vemos en la Escritura, hay todo un libro de cánticos. Y algunos de ellos los cantamos también nosotros. Y en el Salmo 130 dice, de lo profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclina, oh Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Y vamos a cantar este coro para acabar este momento, antes de continuar con los anuncios y demás. Y yo os invito a poneros de pie
y que cantemos juntos este precioso coro de confianza en nuestro Dios, a quien podemos acudir en oración. Dios mismo el precio lo pagó, y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración, y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, sí yo esperaré hasta saciar todo mi ser. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré.
donde hallamos perdón, nuevas oportunidades, restauración, confianza. Gracias porque tú abriste el camino, un camino nuevo y vivo para que lleguemos al Padre, un camino por el cual podemos transitar y conocerte aún más por tu palabra, un camino en el cual nosotros también podemos transitarlo en la comunión, en la oración, en el gozo que tú provees, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, practicando la generosidad, siendo como aquella iglesia que caminaba en tu temor diariamente. Padre, oramos para que nadie, ninguno de los que estamos aquí, seamos indolentes ante esta palabra, sino que observemos, como decía nuestro hermano, en qué área estamos fallando de forma personal. Para que también seamos bendecidos y edificados como cuerpo de Cristo, como piedras vivas, podamos aportar a tu iglesia aquello que es necesario para este momento. Gracias por esta palabra, este momento compartido. Oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podéis tomar asiento antes de irnos, antes de marcharnos. Solo recordar algunas cosas más para tener en cuenta en esta semana, orar, recordar y participar de las cosas que vamos mencionando también. Tenemos algunos cumpleaños por los cuales orar también y dar gracias. Y tenemos ahí también el día de hoy el de Matías Lancheros. Y lo tenemos a Matías Lancheros aunque ya no está. ¿Para qué? Para que nos acordemos también de la gente que ha participado tanto tiempo con nosotros, tantos años, y quizás sea una buena excusa para llamar a Sandra, para llamar a Matías, darles nuestro cariño, recordarles también, ellos están allí en la iglesia en Valencia desde unos poquitos meses, así que también oremos por ellos y recordémosle en estas oraciones. En esta semana, nuestra hermana Heidi, cumpleaños también el día 18, y el día 20 nuestro hermano Virgilio Samacuba, así que también es un motivo de orar y dar gracias al Señor por ellos en estos días. ¿Vale? Ninguno de los dos están de vacaciones. Como decía nuestro hermano, muchos de vacaciones, muchos de descanso, pero recordémosle. El día viernes tenemos la reunión de oración, está siendo un tiempo especial, precioso. Afuera hacía mucho calor, pero adentro estábamos fresquitos con el calor de los hermanos. Así que nos animamos a venir a orar el día viernes a las 7 de la tarde, que nos reunimos aquí en el local de la calle Palermo. El próximo domingo a las 9:45, como todos estos domingos, saldremos también a repartir. Está allí nuestro hermano David, también sé que está nuestro hermano Miguel, participando en el reparto de invitaciones. Si alguno se quiere sumar, hablar con ellos también, para ser parte del hecho de compartir, invitar a otros, animar a otros a asistir, a participar de las reuniones el próximo domingo.